¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Es momento de revisar los titulares de hoy. El expresidente del gobierno de España, José María Aznar, advirtió sobre una creciente degradación democrática en Iberoamérica. El Consejo de la Unión Europea aprobó sus primeras sanciones contra Irán por enviar misiles balísticos a Rusia para ser utilizados en su invasión a Ucrania. El régimen absolutista de Corea del Norte destruyó secciones de las carreteras y líneas ferroviarias intercoreanas cercanas a la frontera, intensificando las tensiones con Corea del Sur. La oposición española, encabezada por el Partido Popular y Vox, ha exigido la renuncia del presidente Pedro Sánchez debido a su presunta implicación en los escándalos de corrupción conocidos como Delcy Gate y el caso Coldo. Vamos con el desarrollo de la información. El expresidente del gobierno de España, José María Aznar, advirtió sobre una creciente degradación democrática en Iberoamérica en vísperas del 9º diálogo presidencial que se celebrará en Miami. Aznar destacó el retroceso institucional y el avance del populismo, mencionando a Venezuela como un caso alarmante. En el foro, líderes internacionales y expresidentes debatirán sobre los desafíos políticos y sociales que enfrenta la región, con un enfoque en la migración y la defensa de la democracia. El expresidente español José María Aznar, en el marco del 9º diálogo presidencial, que será el 17 de octubre en Miami, alertó sobre un preocupante proceso de degradación democrática en Iberoamérica. Aznar señaló que la región está atravesando una crisis que incluye una erosión del Estado de Derecho, el avance del populismo y el retroceso de las instituciones democráticas, una situación que, según él, afecta a varios países, pero irradia a toda la región. Aznar destacó que Venezuela es uno de los ejemplos más alarmantes de esta crisis, refiriéndose al régimen de Nicolás Maduro como responsable de un autogolpe durante las elecciones y mencionando que Edmundo González Urrutia es el presidente legítimo de Venezuela, actualmente en el exilio. Además, resaltó el liderazgo de María Corina Machado como figura clave de la oposición democrática. El foro, coorganizado por Miami-Dade College, el Grupo IDEA y el Instituto Atlántico de Gobierno, reunirá a varios expresidentes y líderes internacionales para abordar los desafíos geopolíticos, económicos y sociales que enfrenta el hemisferio occidental, centrándose en temas como la migración y la defensa de la democracia. Aznar enfatizó la importancia de mantener la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro y defender a las figuras de la oposición perseguidas. Este encuentro también servirá como espacio de reflexión sobre la crisis migratoria, que Aznar considera como una de las consecuencias más visibles y dramáticas de la degradación democrática en la región. Entre los ponentes también estarán el expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga y el exmandatario ecuatoriano Yamil Mahuad, quienes junto a Aznar discutirán el impacto de esta crisis en la estabilidad social y política de la región. Y por su parte, el ganador de las elecciones en Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha solicitado el apoyo de los países occidentales para lograr una transición pacífica en el país. González subrayó la importancia de la presión internacional para que el dictador Nicolás Maduro acceda a un diálogo imprescindible para todas las partes. Escuchemos. La represión no logrará desviarnos de nuestro propósito de alcanzar una transición pacífica, negociada y ordenada hacia la democracia, en apego al mandato popular y soberano de todos los venezolanos. El proceso que María Corina Machado y yo hemos conducido hasta aquí prosigue su curso, pero no quiero cerrar mis palabras de hoy con un llamado a la solidaridad activa de las democracias del mundo. Si bien la responsabilidad principal recae en los hombros de los venezolanos, el apoyo internacional es fundamental. Nuestra causa es justa y procura la unión de todos los venezolanos a través de un cambio electoral pacífico, democrático y constitucional.
pero eso es justo también que contemos con el acompañamiento de las democracias del mundo, ejerciendo la necesaria presión democrática, propiciando un diálogo orientado a convencer a quienes mantienen el control del Estado de que este cambio redunda en beneficio de todos. Así como una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, así también la fortaleza de una región democrática depende de la calidad democrática de todos y cada uno de los países que la integran. Por eso, al mundo entero le conviene una Venezuela democrática. Por el bien de todos, hagamos de Occidente un hemisferio de libertad. Gracias por su atención. Y por otro lado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió un mensaje contundente a los grupos narcoterroristas, recordándoles que su gobierno los enfrentará sin tregua. Noboa reiteró su compromiso con la lucha contra el narcotráfico, afirmando que está dispuesto a arriesgar su vida por el futuro de su país y de sus hijos. Por otro lado, anunció el descubrimiento de 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en Ecuador, reveladas gracias a informes satelitales con asistencia internacional. Según el presidente, estos cultivos comenzaron a establecerse hace 3 años. Escuchemos. Existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en suelo ecuatoriano. Se estima que estas plantaciones iniciaron hace aproximadamente 3 años, basado en informes de expertos. También se ha logrado obtener información de zonas de minería ilegal cerca de la frontera con alta contaminación de mercurio. Un mensaje para todos los grupos narcoterroristas: no nos vamos a hacer de la vista gorda. El pasado les abrió las puertas para que nos convirtamos en un país productor. Hoy estamos encargándonos de cerrárselas. Vamos por su financiamiento. Este viernes 11 de octubre, las Fuerzas Armadas ya empezaron operaciones en sus plantaciones y continuaremos luchando por proteger nuestro territorio. Las adversidades que nos deja aún el viejo Ecuador siguen pasando factura con los profundos daños que nos dejaron, pues cada hectárea de coca equivale a $160.000 de valor comercial. 2.000 hectáreas serían un golpe de $320 millones a grupos narcoterroristas relacionados con organizaciones criminales internacionales. Quiero dirigirme a los grupos narcoterroristas en este momento. Este es un recordatorio de que por más que lo intenten, este ya no es su país. Y a los ecuatorianos, aquí estoy, un presidente determinado que no dudará un segundo en arriesgar su vida por el futuro de sus hijos. Que estas sean las últimas facturas y los últimos daños que deje el viejo Ecuador. Y en otras noticias, la oposición en España, liderada por el Partido Popular y Vox, exigen la renuncia de Pedro Sánchez por su presunta implicación en los casos Delcy-Gate y Koldo. El Delcy-Gate involucra la visita en el 2020 de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, sancionada por la Unión Europea, y acusaciones de tráfico ilícito de oro. El caso Koldo se relaciona con la compra de mascarillas a sobreprecio durante la pandemia. La oposición española, encabezada por el Partido Popular y Vox, ha exigido la renuncia del presidente Pedro Sánchez debido a su presunta implicación en los escándalos de corrupción conocidos como Delcy-Gate y el caso Koldo. Ambos casos han generado gran revuelo en el país, involucrando a altos funcionarios y provocando denuncias por financiación ilegal y tráfico de influencias. El Delcy-Gate se refiere a la polémica visita en el 2020 de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, quien estaba sancionada y tenía prohibido pisar suelo europeo. Según revelaciones recientes de la Guardia Civil, Pedro Sánchez habría autorizado esta reunión a pesar de las sanciones vigentes, lo que ha despertado acusaciones de tráfico ilícito de oro durante la visita. Por otro lado, el caso Koldo implica la compra de mascarillas a sobreprecio durante la pandemia de COVID-19. En este caso, el exministro José Luis Ábalos, cercano a Sánchez, ha sido señalado como figura clave en la trama, aunque no ha sido imputado hasta el momento. La Guardia Civil ha mencionado que Pedro Sánchez podría haber estado involucrado bajo el alias de El Uno. El Partido Popular ha presentado una querella contra el PSOE por financiación ilegal y cohecho, pidiendo una investigación más profunda en estos casos.
Desde el gobierno, la portavoz Pilar Alegría ha desestimado las acusaciones, señalando que el PSOE ya había suspendido de militancia a Ábalos. Este panorama ha generado gran tensión política en España, con llamadas de la oposición para que Sánchez dimita y enfrente las consecuencias legales. Y la disputa diplomática entre Canadá e India ha escalado con la expulsión mutua de 6 diplomáticos de cada país. La creciente tensión surgió tras el asesinato en junio del 2023 del activista Sishardeep Singh Ginar en Canadá. Las autoridades canadienses informaron que la expulsión de los diplomáticos indios, incluido el alto comisionado, se debe a pruebas que vinculan al gobierno indio con actividades delictivas violentas en el país. En respuesta, India anunció la expulsión de 6 diplomáticos canadienses, entre ellos el alto comisionado en funciones y su adjunto, quienes deben abandonar el país antes del sábado. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó que existen acusaciones creíbles de la participación del gobierno indio en el asesinato de Nihar, algo que India ha rechazado categóricamente, calificando las acusaciones como absurdas. Nihar, un ciudadano canadiense de origen indio, fue asesinado a tiros en su camioneta tras salir de un templo Sikh en Surrey, Columbia Británica. Era líder de un movimiento que buscaba crear una patria Sikh independiente y desde el 2020 India lo había calificado como terrorista, solicitando su detención por presunta implicación en un atentado. Esta crisis diplomática ha enfriado las relaciones entre ambos países desde el año pasado, cuando India solicitó a Canadá que retirara a 41 de sus 62 diplomáticos en el país. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos enseguida con más. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. Josep Borrell, alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, anunció que está cerca de desbloquear 6.600 millones de euros en apoyo militar para Ucrania mediante un nuevo fondo común voluntario. Esta estrategia busca sortear el veto de Hungría y garantizar el envío de armas a Ucrania, crucial para su defensa frente a la invasión rusa. Además, la UE también avanza en un préstamo de 35.000 millones de euros a Ucrania. El alto representante para Asuntos Exteriores y de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, anunció que están cerca de alcanzar un acuerdo para desbloquear 6.600 millones de euros en apoyo militar para Ucrania a través de un nuevo fondo común voluntario. Esta medida busca sortear el veto que Hungría ha impuesto sobre el uso de estos fondos, una situación que ha obstaculizado el envío de armas y recursos vitales a Ucrania desde que comenzó la invasión rusa en febrero del 2022. Durante su anuncio, Borrell subrayó su intención de visitar Kiev antes de que finalice su mandato, con la esperanza de que el acuerdo que permite el desembolso de los 6.600 millones de dólares esté listo para entonces. Este fondo es crucial, ya que representa una parte significativa del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, que ha financiado el envío de armas a Ucrania desde el inicio de la invasión. La propuesta de Borrell implica que la participación en este nuevo fondo será voluntaria, lo que podría reducir las posibilidades de que Hungría se oponga a su creación. Se trata de reetiquetar todo el proceso para jugar sin tener que contar con el acuerdo de Hungría, afirmó Borrell, asegurando que Budapest no estará obligado a realizar su propia aportación de armas letales. Además, la Unión Europea avanza en el préstamo de hasta 35.000 millones de euros a Ucrania, un acuerdo que se alinea con la decisión del G7 y que refleja el respaldo continuo de los 27. La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo ya ha dado su visto bueno y se espera que el reglamento sea adoptado en la sesión plenaria del 21 al 24 de octubre.
Con estos esfuerzos, la Unión Europea reafirma su determinación de apoyar a Ucrania y de garantizar su defensa frente a la agresión rusa, enviando un mensaje claro de solidaridad. Y por su parte, el Consejo de la Unión Europea aprobó sus primeras sanciones contra Irán. Estas medidas son una respuesta directa al envío de misiles balísticos por parte del régimen iraní a Moscú, utilizados en su invasión a Ucrania, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la estabilidad regional y la seguridad europea. Las sanciones, que afectan a 7 individuos y 7 entidades, se dirigen a aquellos responsables del desarrollo y la transferencia de drones, misiles y tecnología conexa a Rusia. Entre los sancionados se encuentran 3 aerolíneas iraníes, Saha Airlines, Mahan Air e Iran Air, y 2 empresas de adquisiciones. Estas organizaciones están implicadas en el suministro de drones de fabricación iraní y en la transferencia de tecnología bélica a Rusia. Adicionalmente, se han incluido en la lista negra 2 compañías dedicadas a la producción de propulsores para cohetes y misiles, lo que refleja la gravedad de la situación. La UE también ha impuesto sanciones al viceministro de Defensa de Irán, Seyed Hamzeh Galandari, y a altos funcionarios de la Fuerza Quds y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Las sanciones implican la congelación de activos y la prohibición de viajes a la Unión Europea, así como restricciones económicas que afectarán a las entidades involucradas. Esta acción se suma a la condena previa de la UE en septiembre al considerar la transferencia de misiles balísticos como una amenaza directa a la seguridad europea. En estas sanciones, el Consejo de la Unión Europea envía un mensaje claro al régimen de Teherán: su complicidad con Rusia no quedará impune. Y el régimen absolutista de Corea del Norte destruyó secciones de las carreteras y líneas ferroviarias intercoreanas cercanas a la frontera, intensificando las tensiones con Corea del Sur. Esta acción es parte de la reciente decisión del régimen norcoreano de cortar completamente los enlaces con el sur y reforzar su frontera, señalando un definitivo de la meta de reunificación que Kim Jong-un abandonó a principios de este año al declarar a Corea del Sur como su enemigo principal. El ejército surcoreano respondió con disparos de advertencia, pero no reportó daños en su territorio. El Ministerio de Unificación de Corea del Sur condenó la demolición, calificándola de una violación de los acuerdos previos entre ambas Coreas. Estos enlaces, contribuidos tras la cumbre del 2018, eran símbolos de la cooperación intercoreana, financiados en parte por Seúl, con más de $132 millones en préstamos. Esta escalada ocurre en un contexto de mayor alejamiento del régimen de Kim Jong-un de Corea del Sur y de un incremento de tensiones. Además, la dictadura norcoreana se ha acercado más al gobierno ruso de Vladimir Putin, lo que marca una posición clara de los enemigos de Occidente. Mientras tanto, China ha expresado preocupación por el deterioro de la situación y llamó a evitar una mayor escalada del conflicto. La demolición de infraestructuras refleja la creciente hostilidad del régimen norcoreano, que ha tomado medidas drásticas para cortar los lazos con el sur desde la ruptura de las conversaciones nucleares con Estados Unidos en el 2020. Con esta información nos separamos por unos instantes, volvemos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. La economía china enfrenta una desaceleración severa con exportaciones creciendo solo un 2.4% en septiembre, lejos del 8.7% en agosto y un mínimo aumento del 0.3% en importaciones. La demanda global disminuye por la crisis en mercados occidentales y mayores aranceles de Estados Unidos y Europa.
Internamente, la baja demanda se agrava por la crisis inmobiliaria. El intervencionismo de Xi Jinping no ha logrado revertir la tendencia, generando preocupaciones de deflación y afectando la recuperación económica. La economía china enfrenta una severa desaceleración, reflejada en las últimas cifras de exportaciones e importaciones. En septiembre, las exportaciones chinas crecieron solo un 2.4%, muy por debajo del 8.7% registrado en agosto. A esto se suma un mínimo aumento de importaciones del 0.3%, lo que agrava la preocupación sobre el futuro de una economía tan grande que se desacelera. El régimen de Xi Jinping, conocido por su intervencionismo económico, enfrenta ahora serias dificultades para mantener el crecimiento. La demanda global está en declive, afectada por factores como el debilitamiento de los mercados occidentales y las tensiones comerciales. Estados Unidos y Europa han incrementado los aranceles sobre productos clave de China, como los vehículos eléctricos, complicando aún más las exportaciones chinas. Mientras que a nivel interno, la situación tampoco es alentadora. El débil incremento en las importaciones refleja una baja demanda dentro de China, impulsada en parte por la continua crisis en el sector inmobiliario, uno de los pilares fundamentales de su economía. A pesar de los intentos del gobierno por estabilizar este sector, la falta de confianza en el mercado y las restricciones financieras han frenado el consumo y la inversión. El intervencionismo de Xi Jinping, caracterizado por un control estatal férreo sobre los sectores estratégicos, no ha logrado revertir esta tendencia. Los últimos datos sobre la inflación y la caída en los precios de los fabricantes indican una deflación preocupante, lo que podría tener repercusiones a nivel global. Si bien el gobierno chino sigue buscando soluciones, la falta de apertura económica y la continua injerencia del Estado en los mercados limitan las posibilidades de recuperación rápida. Hasta aquí llegamos con la información. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube como TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Hasta luego.